Muy buenos días, empezamos con el podcast número 3 de esta serie de podcasts que se llama Maravillas de la Geografía. Y en el podcast de hoy pues vamos a hablar sobre los océanos. Sobre los océanos y la importancia que los océanos tienen para el hombre. Antes de comenzar, he de decir que el tema de los océanos es un tema que tiene muchísimo de lo que hablar. Aquí en este podcast de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas, algunas curiosidades de los océanos y unos datos que hay que saber sí o sí. Aún así, pues podemos hacer muchísimos más podcasts sobre este tema de los océanos y creo que tiene su importancia. Antes de nada, hablando de importancia, pues vamos a comenzar hablando de la importancia de los océanos para el hombre. Y es que esta importancia es indiscutible. La enorme masa de agua de los océanos sirve como depósito gigante de calor. Este calor es perdido o ganado muy lentamente. Los océanos moderan los extremos estacionales de las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. También suministran vapor de agua a la atmósfera y son una fuente básica de toda la lluvia que cae sobre la Tierra. Esta precipitación, las precipitaciones, obviamente, si no existieran los océanos, el agua no se podría evaporar y no se generarían precipitaciones que luego nos llegan a nosotros en la superficie terrestre. Pues esta precipitación, pues obviamente es la fuente vital, pues, de agua para el hombre. Sin los océanos no existiría la lluvia y esta, pues, tiene su origen en el vapor de agua que se genera a través del proceso de destilación de agua salada, la evaporación, como he dicho anteriormente. Los océanos contienen un amplio y complejo conjunto de formas de vida marinas, tanto de plantas como de animales. Todos conocemos, pues, las formas de vida marinas, por ejemplo, los delfines, ¿no? Las ballenas, los tiburones, algunos peces más pequeños, algas, las plantas, los corales. Los océanos son muy muy ricos. Esto pues suministra a los humanos una gran fuente de alimentos y son también importantes pues los océanos son también unas importantes superficies de transporte. Sus vientos, sus olas, sus corrientes, sus hielos, sus nieblas. Los océanos pues a veces nos han sido favorables y otras veces nos han resultado muy peligrosos. La zona de costa donde confluye el océano y la tierra es un medio ambiente único para el hombre, y el hombre utiliza y modifica la zona costera de varias maneras, realizando desde puertos hasta lugares de esparcimiento pues para el tiempo libre. Es decir, que la vinculación que tiene siempre el hombre y el océano ha sido fundamental. La vinculación del hombre y el océano es fundamental para la supervivencia de nuestra especie, para nuestras economías. Hablemos del conjunto de océanos y mares del mundo, algo que vamos a llamar el océano mundial. El océano mundial cubre más o menos el 71% de la superficie del planeta y tiene una profundidad media de unos 3.800 metros. En esta media pues se incluyen también mares poco profundos. Para gran parte de los océanos, el Atlántico, Pacífico e Índico, la profundidad media es de unos 4.000 metros. El volumen total del océano mundial es de nada, solo un poquito de agua, ¿no? El volumen total son unos 1,4 billones de kilómetros cúbicos. Nada, un poquito nada más, ¿eh? Esta cantidad es el 97% del agua de la Tierra. Y este 2% restante se encuentra en las áreas heladas de la Antártida y de Groenlandia. Aunque con esto del cambio climático seguro que es menos de ese 2%. Y el 1% que queda pues son las reservas de agua de la Tierra, la que se encuentra en la superficie de la Tierra, ¿vale? Es decir, las reservas de agua a las que tenemos acceso el ser humano. O sea que fijaos, el ser humano solo tiene acceso al agua potable, que es el 1% de la reserva de agua. De todo el agua de la Tierra solo tenemos acceso al 1%. O sea que fijaos, si no es importante cuidar el agua que tenemos, y esto cada vez se agrava más con las sequías y los cambios climáticos que está habiendo. O sea que este 1% se está cada vez haciendo más pequeño. O sea que puede que ya no sea ni ese 1% lo que tenemos. Os voy a poner un ejemplo muy fácil de imaginar, porque es un problema que ya está empezando. Imaginaos que ese 1% de agua dulce que tenemos en nuestra disposición se empieza a reducir.
Hay ciclos muy largos sin lluvia, las reservas se secan, no corre agua por los ríos. Las aguas subterráneas están agotadas por los abusos de las actividades agrarias descontroladas y también pues por su utilización para crear hidrógeno verde, entre comillas lo de verde, aunque bueno, a mí me gusta más llamarlo hidrógeno negro, pero eso es otro tema. En fin, digamos que no llueve y hemos agotado todas las reservas de agua, lo que está pasando ahora más o menos y lo que pasará en un futuro si no nos ponemos las pilas. No podremos vivir en el lugar donde vivimos y nos tendremos que desplazar a zonas donde llueva mucho más. Y nos convertiremos seguramente en refugiados climáticos, sufriendo porque no tendremos agua potable que beber. Como os dije en el podcast anterior, los océanos y en general las aguas pues forman parte de la hidrosfera y el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Volvemos a la interrelación que tienen la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. ¿Cuáles son las diferencias entre los océanos y la atmósfera? ¿Y cómo son las relaciones entre la atmósfera y los océanos en la zona donde tienen contacto ambas? Es decir, la relación entre la atmósfera y el océano en la zona donde ambas tienen contacto. Las respuestas a estas preguntas son fundamentales pues, para comprender los procesos medioambientales de gran parte de la vida marina, que depende de los intercambios de materia y energía entre la atmósfera y el océano. No podemos olvidar que las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra se desarrollaron en esta estrecha capa donde confluyen el océano y la atmósfera. La capa más baja de la atmósfera, la troposfera, es su capa más activa, mientras que la capa con mayor actividad del océano es su capa superior. A grandes profundidades, el agua de los océanos se mueve muy lentamente y mantiene una baja temperatura que se mantiene uniforme. Una razón para la intensa actividad física y biológica en la capa superior del océano es que el aporte de energía produce movimientos en forma de olas y corrientes. Otra razón es que el oxígeno y el dióxido de carbono, que son gases vitales para el desarrollo de las plantas y animales, pues entran en el océano procedentes de la atmósfera. ¿Y esto cómo entra? Pues entra, por ejemplo, con las mareas, entra con el oleaje y lo producen también las plantas que viven dentro del mar, ¿no? Pero la superficie del océano también devuelve calor y agua. Hay que decir que el agua se devuelve en forma de vapor. Esto, pues, es primordial para que se puedan llevar a cabo los movimientos atmosféricos. Hay que tener en cuenta también las barreras terrestres, los continentes, que hacen que se dividan los océanos. Esto impide el intercambio global de las aguas de los océanos. La atmósfera, por su parte, pues es libre de moverse globalmente. Además, el aire se mueve fácilmente y muy rápido. Esto hace que pueda cambiar su velocidad de un lugar a otro, también su temperatura. Por otro lado, pues el agua del océano solo se puede mover lentamente y le cuesta responder a la fuerza de los vientos. En el podcast pasado vimos cómo se estructura la atmósfera, pero los océanos también tienen una estructura en capas. Los límites de estas capas se establecen en función de la temperatura y su contenido en oxígeno. En la troposfera, la parte baja de la atmósfera, las temperaturas del aire son generalmente más altas en la parte más baja y disminuyen conforme ascendemos en altura. Pues en los océanos es al revés. Las temperaturas son más altas en la superficie y disminuyen conforme pues vamos profundizando en el océano. Los océanos presentan una estructura en tres capas. Una capa caliente, otra capa que se llama termoclina y otra capa de agua fría y profunda. Las características de estas capas varían según la zona en donde nos encontremos, sobre todo la temperatura. Cuanto más nos acercamos a los polos, pues las temperaturas son más bajas y estas capas disminuyen o cambian sus características. En la capa más superficial, la capa caliente, la acción de las olas mezcla el agua caliente que se genera en la superficie con el agua situada más abajo. Es una mezcla del agua, para que os entendáis. En esta capa superficial, pues el sol calienta la superficie del mar, el agua superficial del mar, y lo mezcla con el agua que se sitúa más abajo. Esta capa pues, puede tener una amplitud de unos 500 metros y unas temperaturas de unos 20 o 25 grados en zonas del cinturón ecuatorial. Aunque bueno, con esto del cambio climático la temperatura de los océanos va en aumento
y esto provoca la modificación de los ecosistemas marinos, entre otras muchísimas cosas de las que podemos hablar largo y tendido, porque, como he dicho al principio, este tema de los océanos es brutal. Por debajo de esta zona, la temperatura de los océanos desciende rápidamente, formando la segunda capa, que es conocida como la termoclina. Y por debajo de esta hay una tercera capa de agua muy fría que se extiende hasta el fondo marino. Aquí las temperaturas se encuentran entre los 0 y los 5 grados. En los polos, este sistema de 3 capas es sustituido por una sola capa de agua fría. La temperatura es algo fundamental para la abundancia y la variedad de la vida marina. La mayor parte de esta vida se desarrolla en la capa superior. El contenido en oxígeno también es algo fundamental, y las zonas más superficiales tienen mayor cantidad de oxígeno. Las plantas que se encuentran en el mar pues también lo producen, como he dicho anteriormente. En las zonas más profundas del océano el oxígeno es mucho menor y toma un valor uniforme y moderado. Podemos seguir hablando muchísimo sobre los océanos y su importancia para el ser humano, pero el podcast de hoy acaba aquí. Es tan complejo nuestro planeta y hay una infinidad de temas que tratar que podríamos hablar de una manera interminable sobre temas que tratan sobre la geografía. Así que, pues espero que os haya gustado este podcast de hoy y nos vemos al siguiente sábado con un nuevo podcast sobre las maravillas de la geografía. Ya sabéis, lo de siempre, suscríbete y da un like, que es lo más importante para que podamos llegar a más gente y así pues nos ayudas mucho. Bueno, saludos y hasta el próximo sábado. Adiós.